Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros, estos momentos que tenemos todas las semanas, ustedes y yo. Gracias por dejarme entrar en sus corazones. Bueno, hoy estamos en un fin de semana muy especial. Tenemos las elecciones del presidente Trump y de Biden el próximo martes, o sea que estamos en un momento muy especial. Por eso quiero hablarles un poquito del sueño americano. Eso que muchas veces lo han escuchado, que muchas veces lo han comentado también. El sueño americano, el gran sueño americano. Ustedes saben que muchas veces recibo comentarios preguntándome, Miriam, ¿cómo puedo hacer para ir a Estados Unidos? ¿Cómo puedo hacer para instalarme allá? En mi país las cosas no están bien, necesito emigrar. Bueno, les quiero contar un poquito porque no es tan fácil. Sobre todo en países de Sudamérica, hoy en día están tratando de emigrar, están tratando mucha gente de irse a buscar su sueño, realmente a poder realizarse como profesionales, poder estudiar, poder trabajar. No es tan fácil. Miren, Estados Unidos es muy difícil, sobre todo para los latinos, pero es difícil en general para todo aquel que no sea americano. Estados Unidos protege a los americanos, entonces es muy difícil entrar. Todas las ideas que uno tiene, porque escucha comentarios, voy a Estados Unidos o voy a Europa también, y trabajando un poquito, puedo ganar euros un montón, o puedo ganar dólares un montón, y puedo vivir bien, y puedo disfrutar. No es tan fácil. Lamentablemente, los requisitos para trabajar, para poder estar legal, realmente son duros. Por ejemplo, les voy a contar en mi caso, que tengo experiencia. Yo, para poder hacer mi programa de televisión en Miami, que es una parte de Estados Unidos muy latina y muy amigable, pero para poder trabajar tuve que presentar un montón de notas. Mi abogado tuvo que presentar una carpeta así, con documentación, con premios que había ganado, con requisitos que ellos piden, como por ejemplo que no le voy a quitar el trabajo a un americano. Yo entrevisté a más de 10 presidentes de distintos países. Bueno, tuve que presentar las entrevistas, los tapes de entrevistas, las conducciones, las fotos, premios, avales de unos senadores, que por suerte tengo muchos senadores y congresistas realmente amigos y que confían en mí y que han confiado en su momento y entonces ellos han firmado como que soy una excelente persona, una conductora, que ha hecho siempre el trabajo con responsabilidad, que no le he quitado el trabajo a nadie. Realmente no es fácil. Entonces, conseguir todo eso, premios, bueno, un montón de requisitos para poder estar en los Estados Unidos de forma legal, de forma tranquila. Porque también tengo gente, amigos españoles, por ejemplo, pero que por determinadas circunstancias están viviendo en Miami y están en forma ilegal. Y yo les puedo asegurar que están con miedo de cuando salen a la calle, pasan una luz roja, tienen miedo porque los llegan a agarrar habiendo pasado una luz en rojo y los agarran, los multan, los deportan, porque si van a una fiesta, a un party y beben, los agarra la policía, los para por ahí y realmente los deportan. Entonces viven con miedo. Toda la estadía que tienen en Estados Unidos, hasta no estar en forma legal, tienen mucho miedo, se cuidan mucho. ¿Por qué? Porque es un país donde las leyes se cumplen. Entonces es un país donde uno no puede circular sin documentos, donde uno, si pasa un semáforo, una luz roja, le hacen una multa muy seria, donde todas las leyes realmente se cumplen.
Y así debe ser, por eso es un país tan importante, porque realmente las leyes hay que cumplirlas. Si vamos al caso de distintos países de Sudamérica, por ejemplo, Argentina es un país donde recibe a la gente con los brazos abiertos. Toda la vida Argentina ha recibido a inmigrantes españoles, italianos y de distintas nacionalidades, y alemanes, y han ido a hacer la América, y hoy en día también reciben, y han ido a hacer la América Argentina. Pero también han recibido y reciben peruanos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, brasileros, chilenos, gente de todos lados, venezolanos. Ustedes saben que hay una población inmensa de Venezuela en Argentina y todos están bien recibidos y enseguida al poco tiempo les dan los documentos. Si son médicos pueden trabajar, al poco tiempo revalúan y pueden trabajar. O sea, los estudiantes colombianos van a estudiar a Argentina porque la universidad es gratis. Entonces todo eso realmente hay que valorarlo. Y eso es algo bueno de un país. Recibir a los inmigrantes con los brazos abiertos, recibir y cuidar, tienen salud gratis, educación, incluso el que no tiene dinero le dan subsidios. Claro, vamos a otra parte. Eso es bueno para el inmigrante, pero es malo para el nacionalista, para el que vive ahí, para el que nació ahí, para el ciudadano. Eso es malo porque muchas veces en las universidades hay más extranjeros que argentinos. En los hospitales hay más extranjeros que argentinos. O de repente dejan de atender a argentinos porque está colmado los hospitales de extranjeros. Entonces, eso no, tendría que haber un equilibrio. Yo no digo que está mal que los países reciban a los extranjeros, a los inmigrantes, porque me parece bien. Lo que sí creo que se tendrían que hacer políticas en las cuales, si una persona extranjera viene a estudiar, por ejemplo, medicina, que está colmada las universidades, viene a Argentina a estudiar medicina, una vez que se recibe, creo que tendrían la obligación de prestar unos años para el Estado, trabajar para el Estado. Creo que esa es una manera de compensar un poquito, porque ustedes saben que en muchos países de Latinoamérica realmente el estudio es muy costoso. Ni hablemos de Europa, ni hablemos de Estados Unidos. Hablamos de Chile, de un montón de lugares. Realmente es muy costoso. Entonces, creo que, bueno, tendría que ser un equilibrio. Creo que tendrían que, una vez que se reciben, tendrían que colaborar con el gobierno, con el país, trabajando y estando la responsabilidad así. Bueno, este perrito que están escuchando ladrar es mi vecino, que, bueno, está un poquito nervioso por las fiestas, por Halloween, por todo, se asusta. Bueno, amigos, esto es todo por hoy, los quiero mucho, los espero la próxima semana, como siempre, y atención, recuerden, no es tan fácil, yo sé que muchos están pensando, en este momento, gente de Argentina, sobre todo, y de otros países también, están pensando en agarrar su valija e irse, ya sea a Estados Unidos, ya sea a Europa, a tentar la suerte en otro país. Creo que eso sería bueno, que lo piensen. No es fácil, realmente, y muchas veces estando lejos de la familia es más difícil. No digo que no vayan, porque yo también lo he hecho y tengo muchos familiares que también lo han hecho y creo que hay que explorar. Pero no es tan fácil como piensan lograr. Agarro mi valija, mi maleta y tomo un avión y llego a otro país y ya de un día para el otro tengo el sueño americano. No es tan fácil, realmente hay que pensarlo. Bueno, los dejo, esto es todo por hoy, los quiero mucho, no me dejen sola y los dejo hasta la semana que viene.